que me los voy a saltar porque van a ser parte de sus seminarios o de clases durante el semestre, entonces realmente no justifico explicar información acá. En esa valoración inicial que vamos a hacer es la valoración inicial del crecimiento y del desarrollo, no solamente estatural, sino del desarrollo neuronal, neuropsicológico del paciente. Inicialmente, como ahí empieza una división clara en menores de 2 meses y mayores de 2 meses, vamos a empezar con los menores de 2 meses. En esa valoración inicial, se evalúa el desarrollo de otros problemas de niño menor de 2 meses. Entonces, cómo evaluar el desarrollo, cómo clasificar el niño y cómo evaluar otros problemas que se presentan asociados con problemas del desarrollo. En el menor de 2 meses, básicamente, lo que se hace en todos los niños que no tengan clasificación grave, es decir, que no tengan signos de alarma, que requieran referirlos a un hospital, se debe evaluar el desarrollo infantil, se debe evaluar el desarrollo como parte de la atención integral. La evaluación del desarrollo no deberá verse como una acción aislada ni requiere de una consulta específica para su realización, sino que eso se hace concomitantemente con la misma valoración del paciente en AIEP. En todos los casos, siempre preguntar acerca del problema del niño, verificarse de signos generales de peligro, que es el primer paso. Si hubo enfermedades neonatales graves, problemas de alimentación y luego valorar el desarrollo. ¿Cómo valorar el desarrollo? Evalúe la condición del desarrollo en menor de 2 meses preguntando cómo fue el embarazo, cuánto tiempo duró, cómo fue el parto, cuánto pesó el niño al nacer, presentó algún problema después del nacimiento, ha presentado al niño algún tipo de serio de salud hasta hoy, usted y el padre del niño son parientes, existe alguna persona en la familia con un problema mental o físico, cómo y con quién juega, dónde está la mayor parte del tiempo, cómo se ve el desarrollo de su hijo. Verifique entonces la condición del desarrollo del niño. Y siempre es fundamental en esa valoración del desarrollo, pues por lo menos del desarrollo, siempre es fundamental la valoración y la medición del perímetro cefálico. En la primera consulta de evaluación del desarrollo de un niño menor es importante preguntar a la madre sobre hechos asociados al desarrollo y al observarlo en la realización del comportamiento esperados en el grupo de edad. O sea, uno tiene que preguntar y lo ideal sería observarlo. A veces uno, por las premuras del tiempo en la consulta, no alcanza como a observar si algún tipo de cosa no pues la hace o no la hace. Por ejemplo, algunos reflejos, algunos movimientos, algunas cosas así por el estilo. Aproveche para observar a la madre y su interacción con su hijo, por ser este un importante factor de protección para el ser humano. ¿Por qué es importante cada una de estas fases, digamos, de las preguntas? ¿Cómo fue el embarazo y cuánto duró? Es importante conocer la duración del embarazo. Si hizo un adecuado control prenatal, si hubo problemas, cómo fue el resultado de los exámenes y si era un embarazo deseado o no. Pues yo creo que la mayoría de las respuestas las sabemos, pero no es lo mismo tener, por ejemplo, un bebé hijo de una mamá que tuvo una serología positiva durante todo el embarazo y que no se trató, a una señora que tuvo una serología positiva en todo el embarazo y que tuvo tratamiento adecuado con un seguimiento adecuado. ¿Cómo fue el parto? Si fue en la casa, cuánto se demoró, si fue normal, inducido, cesárea o instrumentado. Obviamente también cada vez es más frecuente, a ustedes de pronto les puede tocar, la tendencia, bueno, es una moda realmente de los partos en casa. Hoy ya hay mamás que quieren tener sus hijos en la casa con todos los riesgos que conlleva tener niños en casa. Eso es una corriente actual, pues, que no les gusta sino que las atiendan dulas. Bueno, ¿cuánto pesó al nacer? ¿Hubo problemas después del parto? Acuérdense que los pacientes con restricción en el crecimiento intrauterino tienen más riesgo de tener lesiones o por lo menos secuelas de índole neurológico. Es importante saber por lo menos cómo le fue en el proceso de adaptación neonatal. Uno no le va a preguntar a la mamá, vea, le hicieron medidas de reanimación cardíaca, pero la mamá sí sabe. No, venga, ¿cómo le fue cuando no, doctor? Le dicen las mamás a uno, lo único que le hicieron fue que lo friccionaron y que lo estimularon y lloró. Muchas otras le dicen a uno, no, vea, yo vi que le pusieron oxígeno. Otras pues más avanzadas le dirán, no, oye, pues estuvo en cuidado intensivo, estuvo en ventilador, estuvo en un aparatico que se llama manta para hipotermia. Bueno, ¿ha presentado algún problema serio de salud hasta hoy? ¿Son familiares los padres del niño?
Recuerden que hay enfermedades que están asociadas, o sea, con, digamos, con patologías que son mucho más prevalentes cuando los padres son familiares. Les voy a poner un ejemplo. Hay errores innatos del metabolismo. Nosotros tenemos en Antioquia el área en el mundo donde más hay una enfermedad, un error innato del metabolismo que tiene que ver con o sea, es una cetonemia realmente. Esa cetonemia se presenta sobre todo en Marinilla, ¿cuál es el otro que queda ahí al lado de Marinilla? Ya me olvidó. Marinilla, Santuario, porque hay los primos se casan con los primos, y bueno, y todo el cuento, mientras más primos más me arrimo. Entonces, digamos que esa enfermedad es un poquitico más frecuente ahí que en el resto del mundo. Entonces hay algunos tipos de enfermedad, por ejemplo algunos errores innatos, por ejemplo la enfermedad de Enjarabe hace que no se ve en Colombia, pero por ponerles un ejemplo que es más por los lados de Norteamérica, es más frecuente cuando hay algún lazo de consanguinidad, inclusive hasta en primos. Son familiares los padres del niño, quién cuida al niño, le juegan, le hablan, lo acarician, cómo se ve el desarrollo de su niño. Las mamás se comparan sus hijos permanentemente con las señoras que están al lado en el control de crecimiento y desarrollo. No, es que el mío es más grande que el de ella, el mío hace esto y el de ella no. Siempre se están comparando. Observe y examine el desarrollo. Entonces, lo que se puede observar en el consultorio, obsérvelo, si no, pregúntelo. Primero se verifica la edad del niño, si fue prematuro se usa la edad corregida hasta los 12 meses de edad. Recuerden que los prematuros tienen un desarrollo cognitivo, un desarrollo neurológico que generalmente está asociado con la edad corregida. Es decir, ustedes no pueden manejar un prematuro, por ejemplo, de 28 semanas, que hoy tiene 3 meses de vida, como el niño de 3 meses que fue a término. Generalmente ese prematuro ustedes tienen que manejarlo como si tuviera una edad cronológica distinta, que no es la edad corregida. Si el niño no cumple una o más de las condiciones de su edad, se evalúa con el grupo anterior, y así se puede clasificar el desarrollo del niño. En los menores de un mes, ¿qué se valora? Los reflejos primitivos, el reflejo del moro, la posición del niño, cuáles son las respuestas esperadas. Se valora también, fuera del reflejo del moro, los reflejos cócleo-palpebrales, que básicamente lo que sirven es para valorar la integridad auditiva, el reflejo de succión. Si las piernas y los brazos están flexionados, que es lo que uno esperaría, entonces también hay que valorarlo. Si las manos están cerradas por completo, si ya los abre un poquito. A los 1 o 2 meses uno que esperaría, por ejemplo, que vocalice, entonces ¿cómo se valora eso? La posición del niño. Durante el examen, en cualquier posición, observe si el niño emite algún sonido. ¿Cómo? Sonidos guturales o sonidos cortos de las vocales. No debe ser llanto. En caso de que no sea observado, pregunta a quien lo acompañe si el niño hace estos sonidos en la casa. ¿Cuál es la respuesta esperada? Si el niño produce algún sonido o el acompañante dice que lo hace, entonces él ha alcanzado esta condición. Movimientos de piernas alternados, que lo espera uno que lo haga como movimientos parecidos a los de la bicicleta. Posición del niño, debe estar acostado en decúbito dorsal sobre la camilla o colchoneta. Observe los movimientos de sus piernas. ¿Qué debe tener el niño? Movimientos de flexión y extensión de los miembros inferiores, generalmente en forma de pedaleo o entrecruzamiento, algunas veces con descargas en extensión. La sonrisa social. ¿Cómo debe estar el niño? Acostado sobre la camilla o colchoneta, sonríe, converse con él, no le haga cosquillas, ni toque su cara. La respuesta esperada es que sonríe en respuesta. El objetivo es obtener una respuesta social, más una respuesta social que física. Por eso se dice que no le toquen la cara. Siga los objetos en línea media. ¿Cómo debe estar el niño? Debe estar boca arriba, colóquese detrás del niño, coloque un pompón rojo encima del rostro a 20 o 30 centímetros, balanceelo suavemente el pompón para atraer su atención. Cuando el niño esté mirando el pompón, muévalo lentamente para el lado derecho. En caso de que el niño pierda de vista el pompón, reinicie el movimiento. ¿Se puede hacer con luces? Sí, se puede hacer con linternas. Cambia un poquitico la respuesta, porque a veces uno no tiene pues cosas de colores en el consultorio, se podría hacer.
Y fundamental, determinar el perímetro cefálico para hacer la clasificación. Existen 4 posibles clasificaciones de estos pelados. Entonces, probable retraso en el desarrollo, riesgo de problema en el desarrollo normal y con factores de riesgo o desarrollo normal. ¿Quiénes son aquellos que tienen probable retraso en el desarrollo? Si el niño tiene ausencia de uno o más de los reflejos, posturas o habilidades para la edad, se puede clasificar. Si presenta 3 o más alteraciones fenotípicas, clasifica también entonces como un probable retraso en el desarrollo, que son básicamente estas clasificaciones. ¿Qué hacer? Entonces, en la clasificación, riesgo de problema en el desarrollo, clasifica si el niño no cumple con alguna de las condiciones de su grupo de edad. Se aconseja sobre la estimulación y se hace un control. Este control se debe hacer al mes de haber sido valorada esta parte inicial. Se enseñan signos de alarma, especialmente si aparecen convulsiones. Acuerden que las convulsiones de esta edad son muy sutiles, no son las convulsiones tónico-clónicas clásicas que uno espera pues la gran mayoría de las veces, sino que pueden haber convulsiones tan sencillas como movimientos de chupoteo en forma intermitente. Es el peladito que empieza y esa es una convulsión. Si ese peladito está haciendo ese movimiento en forma constante y además uno le pregunta a la mamá, si cuando hace ese movimiento usted le habla, el niño la sigue, lo mira, la mamá le dice a uno que no. Y si además la mamá a uno le dice, mire, es que se pone cuando empieza a hacer ese movimiento, empieza a hacer como se empieza a tornar morado o se empieza a tornar pálido y quieto, muy posiblemente ese niño tenga una convulsión. Entonces por eso es importante. ¿Quiénes son los que tienen desarrollo normal con factores de riesgo? Clasifica si cumple con todas las condiciones de un grupo, pero tiene factores de riesgo. Se aconseja sobreestimulación y se hace un control a los 30 días. Se enseñan signos de alarma, especialmente si presenta convulsiones, y el desarrollo normal no tiene ningún problema porque se hace el seguimiento de acuerdo a las recomendaciones de crecimiento y desarrollo. La estrategia IEPI no es solamente para ser aplicada a niños con enfermedades y problemas de salud más comunes en los menores de 5 años, está diseñada para brindar una atención integral a todos los niños. O sea, la idea es que esto no solamente se haga en niños enfermos, sino que también se hace en niños aliviados. Esto en los menores de 2 meses. Entonces esto obviamente tendrá las mismas connotaciones, pero de acuerdo a la edad. El desarrollo se debe evaluar en todos los niños que no tengan clasificación grave. La evaluación del desarrollo no debe verse como una acción aislada. ¿Qué se hace? Verificar la edad del niño y encuadre como sigue. Busque el grupo en el cual se encuentra el niño y evalúe si cumple con los ítems relacionados para cada una de las edades. Si fue prematuro, siempre utilice la edad corregida hasta los 12 meses de edad cronológica. Si el niño no cumple una o más de las condiciones de su grupo de edad, entonces le evalúe en el grupo inmediatamente anterior. De 2 a menos de 4 meses, ¿qué es lo que responde al examinador? La posición, o sea, responde al examinador es, el niño está acostado en decúbito dorsal, coloque su rostro frente al niño de manera que él pueda ver su rostro, converse con él, miren que, háganle cualquier, miren qué lindo bebé o algo semejante, observe la reacción del bebé. ¿Qué debe haber? Sonrisa social, vocalización o llanto. En caso de que el niño no responda, pida a la madre que se posicione frente a él y le hable, observe la respuesta del niño. La respuesta adecuada, el niño mira el rostro del examinador o de la madre, sonríe o emite sonidos intentando conversar. De 2 a 4 meses, entonces agarra objetos. ¿Cómo se hace eso? Simplemente el niño acostado toca el dorso o la punta de sus dedos con un objeto que pueda ser un juguete, y lo que uno esperaría es que el niño agarre el objeto por algunos segundos. La gran mayoría lo agarra y lo suelta. Emite sonidos, siempre acostado también. Colóquese al frente, converse con él y decir cualquier cosa. Los niños generalmente observan si el niño responde a su conversación. Emiten sonidos, cualquier sonido gutural. Sostiene la cabeza, coloque al niño sentado manteniendo sus manos como apoyo en los costados de él, o pídale a la madre que lo haga. Si el niño mantiene la cabeza firme, sin movimientos oscilatorios durante algunos segundos, considere que cumple con esta condición.
Esto lo máximo permitido es hasta los 4 meses. Después de los 4 meses ningún niño debe, pues digamos que cuando uno le levante la cabeza hay que empezar a bambolear la cabeza de lado a lado. Eso ya es un signo blando de algún tipo de lesión neurológica, que van desde, obviamente, desde parálisis cerebrales hasta otras cosas pues más graves. Intenta alcanzar un juguete. ¿Qué se hace? Sentada en la falda de la madre de frente al examinador se le coloca, pues para que agarre un cubo rojo y coloque al alcance del niño. Llame la atención del niño hacia el cubo tocando el lado del mismo, no debe darle el cubo en la mano. ¿Qué esperaría uno? Si el niño intenta agarrar el cubo extendiendo su brazo o adelantando su cuerpo, no precisa agarrar el cubo. Lleva objetos a la boca. ¿Cómo se valora esta? Sentada en la falda de la madre frente al examinador. Agarre un cubo y colóquelo al alcance del niño sobre la mesa o sobre la palma de la mano de su madre. Llame la atención del niño hacia el otro cubo, tocando al lado del mismo. En caso de que no lo agarre, usted debe colocarlo en su mano. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Si el niño se lleva el cubo a la boca. Puede hacerse con cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser con un cubo. Localizar un sonido entre los 4 y los 6 meses. Sentado en la falda de la madre frente al examinador, ofrezca un juguete al niño para que se distraiga, colóquese detrás del niño, fuera de la línea de su visión, y balancee un sonajero suavemente cerca de su oreja derecha. La respuesta es simplemente observar la respuesta, repite el estímulo de la oreja izquierda. Si el niño gira la cabeza hacia el lado donde ustedes colocaron o donde emitieron el sonido. Gira, es básicamente posición el niño está boca arriba, coloque el niño al lado del niño un juguete llamando su atención, observe si el niño consigue girar solo para agarrar el juguete, pasando de posición de cúbito del sol a cúbito ventral, de boca arriba a boca abajo. La respuesta es el niño consigue cambiar de posición. Más o menos esto lo espera uno que lo cumplan antes de 6 meses. De hecho, aquí sí me tengo que volver, es una bandera roja en el neurodesarrollo si un niño hace esto antes de los 4 meses. Antes de los 4 meses, si un pelado hace, es una bandera roja porque habla de hipertonicidad. Esto lo deben hacer máximo hasta los 6 meses y no antes de los 4 meses. De 6 a menos de 9 meses juega al picabú, juega a taparse y descubrirse sentado en una colchoneta o en la falda de la madre, colóquese al frente del niño y juega a desaparecer, aparecer atrás de un paño o atrás de la madre. Si el niño, la respuesta es si el niño intenta mover el paño de su cara o mirar atrás de la madre, la respuesta adecuada. Transfiere objetos entre una mano y otra, es más o menos a esta edad, simplemente dele objetos para que los trate de pasar. Duplica sílabas. Es difícil valorar esto, pero ¿cómo se hace? Sentado en una colchoneta o en la falda de la mamá, observe si el niño es capaz de decir papá, dada, mamá durante la consulta. Si no lo hiciera, intente hablarle o dígale a la madre que le hable. Casi siempre hay algún tipo de respuesta. Sobre todo lo que uno busca es tratar de que duplique las sílabas que está diciendo pues o la mamá o el papá. De 6 a menos de 9 meses, el niño ya debe ser capaz de sentarse sin apoyo. Es decir, es capaz de hacer un abdominal y sentarse, desde pues estando acostado. Eso es lo que uno esperaría. De los 9, más o menos a los menores de 1 año, son capaces de imitar gestos. Entonces, sentado en una colchoneta o en la falda de la madre, se le pregunta a la mamá, ¿qué tipo de gestos hace su hijo? Generalmente las mamás le dicen, no, es que hace viejitos. Entonces es una forma, entonces hágale como usted le hace para que repita los viejitos, entonces son capaces. Aquí la pinza superior, el niño sentado en una colchoneta o en la falda de la mamá, coloque encima de una superficie lisa o la palma del examinador un objeto pequeño del tamaño de una semilla y estimule al niño a agarrarlo. Verifique cómo agarra el objeto. Yo siempre a veces, pues como en la consulta uno no tiene tiempo de hacer eso, uno le pregunta a la mamá, ¿es capaz de agarrar, por ejemplo, un arroz? Los niños pues como se desvían por la comida ya en esta edad, entonces se les cae un arrocito y ellos empiezan como a tratar de buscarlo y uno evalúa fácilmente esta parte. Produce jerga. ¿Qué es producir jerga? Antes del año. El niño sentado en una colchoneta, observe si el niño produce una conversación ininteligible, no la entiende sino él, consigo mismo, utilizando pausas, inflexiones. Esto es una jerga.
en la cual el patrón de voz varía y a veces es como haciendo un discurso de algo que no entiende sino obviamente él. Camina con apoyo. Los niños entre los 9 y los 12 meses empiezan a caminar con apoyo, pero caminar, por ejemplo, entonces el peladito, yo siempre les digo, se paran como presos, o sea, se paran como en los barrotes de la cuna y eso es una forma de valorar. Ya, con apoyo, entonces, ¿cómo se hace? Simplemente el niño apoyado en un mueble o en una pierna de la mamá. Pídale a la madre que le ofrezca un apoyo como una mano, una silla, etcétera, y lo estimule a caminar. Pues la respuesta es que empezar a caminar. Aquí también vienen cosas que están asociadas con el peso. Los niños que son muy pesados se demoran un poquitico más en hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el desarrollo psicomotor grueso se ve muy afectado. Sobre todo en las niñas se ve un poquitico más afectado que en los varones. Pero no significa eso pues necesariamente que si el niño no camina con apoyo a los 12 meses es que tenga un retardo psicomotor de ingreso. Entonces yo tengo una pregunta. Sí. Los bebés a veces gatean, a veces no gatean. ¿Qué parte del desarrollo se pierde ahí? ¿O No, digo yo, papá? para nada. El gateo puede ser parte de pasar de estar acostados a pedestación, o sea, a bipedestación. Hay algunos que lo pueden saltar, eso no tiene ningún problema. Hace por ahí unos 15 años, si uno miraba algunas guías hablaban de que el niño que no gateara, que tenía algunos problemas, sobre todo en lo que tenía que ver con equilibrio, inclusive hablaban hasta trastornos en el lenguaje. Pero hoy no está demostrado realmente que sea pues tan fundamental. Mire que en ninguna parte hablan del gateo como parte fundamental del neurodesarrollo, ni siquiera lo ponen como signo de alarma. Pero, y pues les va a pasar mucho, que se los mandan a ustedes, se las manda la enfermera que hace, ¿cómo se llama? Crecimiento y desarrollo. Vean, vayan del doctor, que es que no gatea. Pero si es un niño que no gatea, pero ya está caminando, pues ¿cuál es el problema? No, bueno, de 12 a 15 meses ejecuta gestos a pedido. ¿Cómo se evalúa? Sentado en una colchoneta en la faz de madre, por ejemplo. Le pregunta a la mamá qué tipo de gestos ella hace a su niño. Aplaudir, tirar besos o decir chao. Saludes, solicite permanentemente que el niño los ejecute. Casi siempre lo que hacen es como decir chao, es como lo más fácil. Digámoslo así, coloca cubos en un recipiente, ya que los niños empiezan a crear estructuras mentales, o sea, esta es la época más o menos antes de los 16 meses, cuando los niños empiezan a crear estructuras mentales, entonces son capaces de ver algo y pensar que con ese algo pueden producir algo, pueden producir o construir otra cosa. Entonces colocan cubos en un recipiente, ¿cómo? Sentado en una colchoneta o en la faz de la madre, coloque 3 cubos y una taza frente al niño sobre la mesa o colchoneta, certifique que el niño está atento a lo que está haciendo, agarre los cubos, colóquelos dentro de la taza demostrándole cómo hacerlo y explicárselo, retire los cubos y pida que haga lo mismo, indicando con el dedo interior en el interior de la taza. La demostración puede repetirse 3 veces. Si el niño lo coloca por lo menos uno dentro del recipiente y lo suelta. De 12 a 15 meses dice una palabra, posición del niño, frente a una colchoneta, observe si durante la consulta el niño dice alguna palabra, si ya la dijo, registre, usted no tiene que hacer nada. Si el niño no lo hace, pregúntale a la mamá cuántas palabras dice el niño y cuáles son. El niño dice por lo menos una palabra que no sea papá o mamá, o el nombre de algún miembro de la familia o de animales que convivan con él. ¿Por qué no papá o mamá? Porque papá o mamá, digamos que se consideran vocablos inherentes al desarrollo del niño y están en partes diferentes al desarrollo del encéfalo. De hecho, muchas veces los papás son felices porque la primera palabra que dicen es papá. Decir papá implica el movimiento de 40 músculos. Decir mamá son 200. Entonces es un poquitico más fácil de decir papá. Y es un poquito más fácil también, pero bueno, ser papá, que ya algunos no se dan cuenta que son papás, pero bueno. Camina sin apoyo, el niño de pie, pues simplemente mirar que este peladito ya está caminando sin apoyo. Todas las guías de neurodesarrollo dicen que el 95% de los niños deben haber caminado a los 16 meses sin apoyo. Pero es una bandera roja, es decir, tienen que tener mucho cuidado
que a los 18 meses sí, ahí sí todos tienen que haber caminado. Si a los 18 meses un niño no ha caminado, es una bandera roja. Hay que hacerle exámenes un poquitico más profundos. Ahí sí, mándenlo al pediatra. De 15, bueno, identifica 2 objetos, el niño sentado, colóquele 3 objetos sobre la colchoneta, comunes para uso de él, un lápiz, una pelota y una taza, uno al lado del otro y cerca del niño. Y uno le dice, muéstrame la pelota, revisa la respuesta o muestra las cosas. La idea es que si la madre dice que lo hace en casa, escriba que la madre refiere que lo realiza, pero no registre cómo realizar la actividad. Como les digo, la idea es que vaya reconociendo las cosas. Si no los hace, pues bueno. Más o menos, entre los 9 y los 12 meses, en algún momento uno debe ofrecerle crayolas a los peladitos para que empiecen a coger. No significa eso, que entre los 9 y los 12 meses él ya tenga que dibujar. Pero eso es importante porque a esta edad ellos ya ven, por lo menos, garabatear un poquitico. ¿Cómo se hace? Se le coloca una hoja una hoja de papel y un lápiz sobre la mesa enfrente al niño. Puede colocar el lápiz en la mano del niño simulando a garabatear, pero no puede mostrarlo cómo hacerlo. La idea es que el niño hace garabato en el papel de manera espontánea, no considere garabatos aquellos accidentales causados por golpear el papel con el lápiz. Es que en forma intencional el niño coja el lápiz o crayola y haga una raya. No es que empiece a hacer así y que con eso ya. Dice 3 palabras entre los 15 y 18 meses. Palabras que no sean papá, mamá, ni el nombre de algún miembro de la familia. Camina hacia atrás. Es una cosa difícil de hacer en la valoración, pero bueno, observe si durante la consulta el niño camina para atrás. O si no lo hace, pide al niño que abra la puerta de la sala de examen y verifique si el niño camina para atrás. No es tan fácil valorarlo. Entre los 18 y los 24 meses se quita la ropa. ¿Cómo? Durante el examen solicite que se quite cualquier pieza de ropa excepto las medias o sandalias, que son fáciles de quitar. El objetivo es básicamente verificar que sí lo quita. Aquí ya sí tiene completa noción de la construcción, entonces construye torres de 3 cubos. Simplemente es colocar 3 cubitos y que él trate como de hacer la torrecita, de montarlo uno encima del otro. Entre los 18 y 24 meses, señale 2 figuras. La posición del niño sentado en una colchoneta, se le muestra al niño una hoja de papel con 5 figuras de elementos con los que convive, como una muñeca, un perro, un gato, una flor. Diga, ¿dónde está la niña? Para que les vaya, ¿dónde está tal cosa? Para que lo vaya señalando. A esta edad se supone que la gran mayoría de los peladitos son capaces de patear una peladitos o peladitas. Algunos nunca pudimos, pero bueno. Estas son frustraciones mesiánicas. Entre los 2 años y los 2 años, menos de 2 años y los menores y 2 años y medio, ya son capaces en teoría de vestirse con supervisión. Entonces son capaces de ponerse algunas prendas de ropa. De eso depende qué tanto haya sobreprotección en la casa. La forma más común de sobreprotección, de maltrato infantil, es la sobreprotección. Entonces a veces hay mamás pues que no, venga, yo se lo pongo, pues nunca los dejan desarrollar esa parte. Aquí en esta parte ya pasamos de 3 cubos a 6 cubos. Estos peladitos son capaces de hacer torrecitas. Vean que el juego de Jenga no es una bobada, pues eso tiene su connotación. Algunos no pasamos del segundo piso, pero bueno. Por eso no somos cirujanos, pero bueno. De 2 años a 2 años y medio forman frases con 2 palabras. Preste atención al lenguaje del niño durante la consulta. Si no es posible, pregunte a los padres cómo hace para comunicarse. Si la descripción de los padres no fuera suficiente, pregunte si es capaz de unir 2 palabras, ojalá bisílabos. Digamos que es lo más fácil para ellos. Salta con ambos pies. Se supone que a los 2 años y medio ya el niño es capaz de separarse del piso, o sea, brincar sobre ambos pies, se supone. Entre los 2 años y medio y los 3 años, lo que hablamos ahorita, la sociabilización se concreta, entonces ya los niños son capaces de decir el nombre de un amigo. Imitan líneas verticales, ustedes simplemente le hacen una rayita y ellos deben ser capaces de imitarlo. Hasta los 3 años también reconocen 2 acciones. ¿Cómo se valora esto? Pídale que muestre quién hace cada acción, quién dice miau,
quien ladra o hace guau, quien trota o galopa, quien habla. Entonces aquí señalas 2 o 3 figuras correctamente, eso se hace básicamente con una lotería sencilla y corriente. Se le pone ahí, tira la pelota, el niño ya es capaz de tirar las pelotas pues fácilmente, solicite que robe la pelota a sus brazos. Aquí sí hay niños superdotados, ya hay unos niños que hasta casi que le hacen a uno la vuelta estrella pues en el consultorio, entonces obviamente será capaz pues de tirar la pelota. De 3 años a 3 años y medio son capaces de colocarse un saco. Pregunta a los cuidadores del niño, ¿es capaz de colocarse su camiseta o su saco sin ayuda? Es capaz de colocarse la camiseta o el saco por la cabeza y colocar los brazos en las mangas. El saco puede estar invertido al revés, aquí sí no importa si queda pues el cuello pues mal puesto, bueno, eso no importa. Mueve el pulgar con mano cerrada, demuestre el niño con la señal de OK con el pulgar hacia arriba, inste al niño para que lo haga de la misma forma, no lo ayude poniendo la mano en la misma posición. O sea, la respuesta adecuada es que lo haga. Entre los 3 y los 3 años y medio comprende los adjetivos, entonces uno le pregunta, realice las siguientes preguntas, una por vez. ¿Qué haces cuando estás con frío? ¿Qué haces cuando estás cansado? ¿Qué haces cuando estás con hambre? Entonces uno debe encontrar una respuesta adecuada. Aquí ya, más o menos a los 3 años y medio, ya pueden hacer un poquitico de pilates, mentira no, por lo menos ya se pueden parar un poquitín, ya son capaces de pararse en un solo pie. Sí, ya como hay pilates de Stefanini, yo no sé cómo, pero bueno. A los 3 años y medio, 4 años, aparea colores, es capaz de pintar con 2 colores, por ejemplo. Ya son capaces de copiar círculos, o sea, uno les dibuja un círculo y ellos son capaces de copiarlos. Entre los 3 años y medio y los 4 años ya tienen hablas inteligibles, es decir, hacen discursos que son entendibles para todo el mundo. Saltan en un solo pie, en un área donde haya suficiente espacio, pídanle que brinquen en un solo pie, ya no solamente para que, sino que brinquen. Entre los 4 años a los 4 años y medio se visten sin ayuda. Pregunta a la persona adulta que acompaña al niño si se viste solo, debe ser capaz de vestirse completa y correctamente sin ayuda. Inclusive hasta las camisas de botones, que son, digamos, como la graduación en la vestimenta, son las camisas con botones. También esa es la graduación cuando va a hacer uno, quitarla cuando, ya no son capaces solamente de copiar palitos y bolitas, sino son capaces de copiar intersecciones, entonces son capaces de copiar cruces. Pues las cruces no les van a quedar perfectas, pues, pero sí por lo menos saben y ya tienen la noción de la intersección que se supone que siempre se tiene que desarrollar antes de los 5 años. Miren, esta es una de las pruebas más importantes. ¿Por qué? Porque esto evalúa que digamos que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se están comunicando. O sea, si un peladito no es capaz de hacer esto, es un peladito que uno dice, algo tiene que tener, pues va a ser exagerado, una agenesia de cuerpo calloso. Pues una agenesia de cuerpo calloso que a los 4 años y medio no haya cantado por otra cosa, pues muy difícil, pero puede pasar, pues. O puede poner en trastornos de migración neuronal, una esquizencefalia, pues que no haya cantado, pero no creo pues que haya llegado hasta allá, pero bueno. De 4 años a 4 años y medio comprenden 4 preposiciones, entonces por ejemplo, coloca el Q al frente mío, ese tipo de orden la entienden. Son capaces de pararse en un solo pie y sostenerlo, no solamente es pararse y bajar, sino que se sostienen, eso lo hacen fácilmente ya está. 4 años a 5 años se cepillan los dientes sin ayuda, ahí también lo que yo les decía ahorita, qué tan sobreprotectora es la mamá. Si la mamá siempre le ha lavado los dientes, pues esto no se lo va a hacer a uno en el consultorio, pues uno le dice, lo miran a uno y se lo entregan a la mamá para que lo laven, porque a mí me ha pasado. Aquí, por ejemplo, ya son capaces de señalar la línea más larga, también es una prueba que hace alusión a valorar la comunicación entre los 2 hemisferios cerebrales. Entonces uno le pone 2 rayitas, uno le dice cuál es más larga y después obviamente la debe reconocer. De 4 años a 5 años definen 5 palabras, entonces uno les dice,
observe el niño si está atento usted, entonces diga, yo voy a decir algunas palabras y quiero que me digas qué es esa palabra, es muy fácil pues valorarlo. Entonces uno le dice, por ejemplo, qué es una pelota, qué es un río, qué es una mesa, qué es una casa. Aquí se paran en un pie y ya duran 5 segundos. Entre 5 años a menos de 5 años y medio juegan a hacer cuenta con otros niños, entonces simplemente pregunte a los cuidadores del niño, participa de juegos de hacer cuenta, por ejemplo, a la casita, tanto en el contexto familiar como en la escuela. Los cuidadores relatan que el niño participa de este tipo de juego con sus pares, dibuja una persona con 6 partes, ya reconoce sus partes corporales y es capaz de repetirlas o incorporarlas en un dibujo, que a veces es difícil. Entre los 5 años y 5 años y medio hace analogías. Entonces uno, ¿cómo pregunta una analogía? Entonces uno dice, el caballo es grande, el ratón es que el complete, el fuego es caliente, el hielo es que el complete. Ese tipo de analogías ya las debe hacer y se supone que máximo es un signo de alarma, es un signo de algún retardo neurológico. Si a los 6 años un niño no es capaz de hacer esto, algo tiene que tener. Eso es un signo de alerta. Marcha punta talón, simplemente demuestra que el niño, al niño cómo andar en línea recta, tocando la punta del pie con el talón del otro. Marcha aproximadamente 8 pasos de esta forma, entonces pide el niño que lo imite. De 5 años a 5 años y medio a 6 años, acepta y sigue las reglas de un juego de mesa, de cualquiera. Ya son capaces de copiar cuadrados, uno simplemente le pone a copiar cuadrados. Aquí sí ya uno es un poquitico más exigente, por lo menos que trate de mantener los ángulos. Esto pues es una forma incorrecta y esto se puede interpretar de muchas formas. Se puede interpretar, depende del que esté haciendo la valoración, porque si no es lo mismo un neurólogo que un psiquiatra. Un psiquiatra aquí puede ver a un autista y un neurólogo puede ver aquí simplemente un peladito que tiene un problema de asociación neurológica, y un oftalmólogo puede decir, no, ese peladito es lo que tiene un astigmatismo, pero bueno. Pero de todos modos es un signo de alarma. Entre los 5 años entre los 5 y medio años y los 6 años define 7 palabras, ya es capaz, se equilibra en cada pie por 7 segundos. Y siempre determinar el perímetro cefálico. El perímetro cefálico siempre tiene que hacer en los niños hasta los 5 años. Cualquier medición del perímetro cefálico que sea menor a menos 2 desviaciones estándar o mayor a más de 2 desviaciones estándar, clasifica como probable retraso en el desarrollo. A mí me clasificaban como retardado, quién sabe hasta cuándo. Entonces esta es básicamente la curva de clasificación. Este es el 0 más una desviación estándar, menos 1, menos 2. Este resumen lo encuentran en todos los libros de AIEP, porque uno no va a aprender toda chimbada. Pues eso pues no es lo que hay. Esto ténganlo ahí, usted ya tiene el celular ahí, ya, miren eso, y eso lo hacen rapidito. Y hacen la clasificación, probable retraso en el desarrollo, riesgo de problema en el desarrollo normal con factores de riesgo, o simplemente desarrollo normal. Esto es a lo que deberíamos llegar, ¿no? No preocupa. Miren, las curvas de crecimiento. Aquí lo que vamos a hablar no es ni desarrollo neurológico, sino de desarrollo pondoestatural. ¿Cómo clasificar el desarrollo pondoestatural en las curvas de crecimiento? Eso es lo que vamos a ver en este pedacito. Ustedes van a tener en el semestre un seminario que se llama falla de Medro, que es la falla de crecimiento. Hacer el diagnóstico de falla de Medro está básicamente dado por las curvas de crecimiento. Es muy importante que ustedes aprendan a clasificar o a graficar por lo menos. Y vamos a ver algunas clasificaciones. La clasificación de desnutrición que se hace en AIEPI se hace es como un signo de alarma, porque la desnutrición es un síndrome.
en que no solamente se afectan peso y talla, se afecta absolutamente todo. Entonces, a veces a ustedes les van a llegar, por ejemplo, un paciente X con un diagnóstico de nutrición que ustedes lo miran desnutrido. Pues podrá ser chiquito, flaquito, pero este pelado no está desnutrido. No está desnutrido porque no tiene anemia, porque no tiene el pelo con signos de desnutrición, la piel no tiene signos de desnutrición, pero esta clasificación simplemente es una clasificación de alerta que les permite por lo menos ustedes a tomar decisiones al respecto, porque algunos simplemente lo que tienen es una falla de medida. Entonces simplemente preguntar siempre en estas valoraciones iniciales cuál fue la edad gestacional, si fue un embarazo múltiple, cuánto pesó y midió al nacer. Observar y determinar la apariencia del niño, determinar si hay emaciación. Emaciación es pérdida de masa. Verificar si hay edemas en los pies. Hay dos tipos de desnutrición, la desnutrición proteico-calórica y la desnutrición calórica per se. La calórica per se es el flaquito, que perdió, ha perdido masa muscular y ha perdido prácticamente todo, y el edematizado es el que ya tiene una pérdida de proteínas que hace que se edematice. Es un síndrome nefrótico, digámoslo así. En el niño menor de 2 años, ¿cuáles son las curvas que se grafican? Se grafican peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla, el índice de masa corporal y la tendencia del peso. En los niños de 2 a 5 años se hace peso para la talla, talla para la edad y se hace la tendencia del peso. Miren que ahí desaparece, por ejemplo, peso para la edad, ya no es importante, ya no se grafica. ¿Y cuál es la otra que no se clasifica ahí? Índice de masa. Peso para la edad. El peso para la edad y Índice de masa corporal. Peso por no, sí. el índice de masa corporal siempre se va a clasificar, eso es fundamental. Siempre la promoción de una alimentación saludable, de una buena actividad física en los niños contribuyen a prevenir la doble carga. La malnutrición se define o como desnutrición o simplemente como obesidad. ¿Cómo se define la desnutrición? La desnutrición es una enfermedad compleja que afecta a funciones orgánicas y psicosociales. Es un deterioro de la composición corporal dado por un balance energético y proteico negativo, bien sea por una alimentación inadecuada o una utilización defectuosa de los nutrientes. Se acompaña de cambios fisiológicos, bioquímicos y inmunitarios que disminuyen la capacidad de respuesta a diferentes enfermedades y afecta de manera irreversible la inteligencia y la capacidad cognitiva. Además de los músculos y huesos, se afecta también el cerebro, especialmente en el menor de 2 años. La desnutrición no es solo bajo peso y talla, es para que lo tengan en consideración. ¿Cuáles son las formas de malnutrición? Este es el marasmo o el déficit calórico. Es ocasionado por una baja ingesta de calorías. Los casos más graves en niños menores de 2 años, emaciación muscular y ausencia de grasa subcutánea, dando la apariencia de piel y huesos. Los que hemos ido a La Guajira, podríamos decir que el 95% de los niños que uno ve en La Guajira son de este tipo. Teníamos un niño de 15 años que pesaba 12 kilos, pero obviamente pues ese se murió, no alcanzó ni a llegar al hospital. Tienen un niño, estos niños generalmente tienen un peso para la talla que está por debajo de 3 desviaciones estándar. Tienen el pelo quebradizo característicamente y fácilmente desprendible, y son apáticos, o sea, son niños que no reaccionan a nada realmente. ¿Cómo se observa si hay emaciación? Es fácil, un niño con emaciación tiene un enflaquecimiento extremo de tórax, brazos, muslos y caras, básicamente es un marasmo. Es necesario examinar al niño en pelota, ver atrofia muscular en hombros, nalgas y piernas, observar si se ve fácilmente el contorno de las costillas. Se observan también pliegues en las nalgas, que es el signo del pantalón ancho o el pantalón caído. Uno le ve las nalguitas y son así como caíditas. Observar y palpar si hay edema en ambos pies. Se usa el dedo pulgar como se hace en un adulto para presionar suavemente en el lado superior de cada pie. Hay edema si se le queda marca cuando se levanta el pulgar. El kwashiorkor
Se da por una alimentación basada principalmente en carbohidratos y pobre en proteínas, es más común en los primeros años de vida. Se caracteriza el edema dado por la expansión del líquido extracelular. Uno podría decir que la gran mayoría de nutriciones que ve uno en las ciudades, en Medellín, es cuachorco. Ustedes van a ir al Consejo de Medellín. Hace unos 2 años en el Hospital Santa Ana recibimos un niño que tenía un cuachorco, el hijo de una prostituta, que se iba a las 8 de la mañana de la casa, le daba un tetero al peladito, un tetero que era aguapanela, y volvía a las 2 o 3 de la mañana y le daba otra vez aguapanela. Entonces el cuachorco de peladito tenía una albúmina como de 1,5, pues que para un peladito es como si tuviera un síndrome nefrótico. Entonces se caracterizan por edema dado por la expansión del líquido extracelular. El edema es depresible e indoloro, empieza en piernas, pero en casos graves se extiende a veces a abdomen, extremidades superiores y cara. Este niño tenía un edema tan severo que tenía edema en los genitales. Se acompaña de lesiones en áreas sujetas a presión, la piel es eritematosa, brillante, con zonas de resequedad, hiperkeratosis e hiperpigmentación. Lo claro de estos peladitos es que si son desnutridos después del año de vida y no se corrigió cosas tan sencillas como la anemia, ese niño no tiene arreglo. O sea, ese niño va a quedar con una lesión neurológica de por vida. O sea, si usted no corrige cosas tan sencillas como la anemia, no, ese niño nunca va a ser recuperado. Pues del todo. Hay desnutrición grave mixta, es una combinación de características clínicas de cuachorco y de marasmo, edema con o sin lesiones de piel, emaciación muscular, reducción de la grasa. Y la otra forma de malnutrición, pues ya les decía, ya les dije ahorita, les hice la cuña, es la obesidad. El sobrepeso y la obesidad son actualmente un verdadero problema de salud, no solo por su creciente prevalencia, sino que está asociado con todo esto. Ustedes ya saben eso, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 hace 20 años, en adolescentes, correspondía más o menos al 7 al 10% de las causas de diabetes en adolescentes y niños. Hoy estamos en un 15 a 17% de causas de diabetes en adolescentes y niños, o sea que ya no, o sea, se ha duplicado. Cada vez será muchísimo más frecuente la diabetes tipo 2 en niños. La probabilidad de que un niño obeso se convierta en adulto obeso aumenta del 20% a los 4 años a un 80% en la adolescencia. Y más o menos entre un 10 y un 12% de los niños que son obesos a los 2 años, van a ser obesos en la adultez. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico de manejo, el diagnóstico temprano. Para eso, el índice de masa corporal. Los patrones de crecimiento. El crecimiento debe evaluarse siempre, en cada consulta, sea o no sea diaria, y usando siempre las gráficas de crecimiento. La talla es un gran indicador del estado de salud, más que el peso. Sin embargo, la mayoría de intervenciones nutricionales se orientan a la ganancia de peso. Los datos de peso y talla no significan nada si no se comparan con los valores de normalidad para la edad y para el niño. En Colombia se utilizan los patrones de crecimiento adoptados esta es la resolución 2121 de 2010 del Ministerio de Salud. Estos patrones, a diferencia de los de la NSHS, prescriben cómo deberían crecer los niños cuando se le cumplen unas condiciones mínimas. Estos niños deben tener lactancia materna exclusiva por 6 meses, alimentación complementaria hasta los 2 años, y se puede, lo ideal es mantener la leche materna hasta los 2 años, agua potable, saneamiento, madre no fumadora, vacunación completa, cuidado pediátrico rutinario y control prenatal. El peso para la edad define, por definición, hace la definición de desnutrición global o peso bajo para la edad. Se determina al comparar el peso del niño con el peso esperado para su edad y sexo. Es un indicador de nutrición sensible a privaciones alimentarias o a enfermedades recientes. Si un niño tuvo diarrea o tuvo gripe en el último mes, muy seguramente esto haya caído. Esto es lo primero que cae, pero es lo primero que se recupera, afortunadamente. La talla para la edad es una indicación, es un índice de nutrición crónica, o de un retardo en el crecimiento, o de una falla de medio, como le quieran poner el nombre. Se determina al comparar la talla del niño con la esperada para su edad y su sexo. Esto generalmente demuestra déficits acumulativos durante el tiempo. Esto no es una cosa aguda, que generalmente es crónica.
El peso para la talla evalúa la nutrición, la desnutrición actual y corresponde a un bajo peso en función del peso esperado para su talla, sin tener en cuenta la edad. El gráfico de peso para la longitud o talla de este indicador refleja el peso con relación a la longitud de talla del niño. Es muy útil cuando se desconoce la edad del niño. Ayuda a identificar a los niños con bajo peso para la talla. Puede ser el resultado de una enfermedad reciente o una pérdida aguda y severa de peso. Es una indicación de desnutrición aguda o un enflaquecimiento marcado. ¿Cómo se debe hacer? Para marcar los registros en forma adecuada, en la curva de peso, para la longitud talla o para la talla, marque la longitud o talla en la línea vertical, por ejemplo, 75 centímetros, 78 centímetros. Será necesario aproximar la medición hasta el centímetro completo más cercano, esto es, redondea hacia abajo, 0.1 a 0.4 y hacia arriba de 0.5 a 0.9, sigue la línea hacia el eje X, o sea, aproxime al que le quede más cerquita dependiendo del valor que tenga. Marque el peso tan exacto como sea posible, el espacio entre las líneas de la curva. Cuando hay signos marcados de 2 o más visitas, una los puntos con una línea recta para así mejorar la apreciación. ¿Cómo se pesa al niño? Es necesario pesar con la mayor exactitud posible. Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos. Los niños menores de 24 meses, acostados o sentados en básculas con platillo o en pesa electrónica. Los mayores de 2 años en básculas de pie. No pesar en pesa de baño. Da errores incluso hasta de 3 kilogramos. Poner la balanza en superficie plana y fija. Que la pesa siempre esté en 0. Que el niño no apoye sus manos en la pared o el piso. Leer el peso solo cuando el niño esté quieto y la aguja se estabilice. Pesar sin ropa ni pañal, sin zapatos y sin objetos en la mano. ¿Cómo se miden los menores de 24 meses? Con un tallímetro. Los menores de 24 meses se miden con un tallímetro. Si ya caminan, se pueden medir. Algunos que ya caminan, se pueden medir, pues en un tallímetro parados. Lo que pasa es que el tallímetro, cuando uno lo miden parado, mide un poquitico menos. Siempre va a medir un poquitico menos. Mide entre 1 y 3 centímetros menos. ¿Cómo se mide entonces la longitud del niño menor de 24 meses? La longitud de menores de 2 años se mide de cúbito supino con el infantómetro o tallímetro, que es lo mismo. Se debe cumplir con las siguientes condiciones: una superficie horizontal, plana, rígida, donde el niño se acuesta. Tiene que tener una regla o cinta métrica inextensible, una pieza vertical fija, una pieza vertical móvil, y si no se puede con un infantómetro comercial, se puede adaptar a una mesa donde se recuesta el niño y se le realiza la medición, o se puede construir un infantómetro artesanal. Se coloca el niño en decúbito supino, acostado, se alarga, se debe medir 3 veces. Lo ideal es medirlo entre 2 y 3 veces. Si la diferencia es mayor, en más de 0.5 centímetros, se toma una tercera medida. Ahí es cuando se hace la tercera y se reporta el valor que más se repita. Por su efecto se promedia las 3. Se puede hacer. Los mayores de 24 meses es muchísimo más fácil, simplemente se paran y se miden. Ahí sí casi nunca uno se equivoca. Que estos serían los, digamos, tallímetros ya para adultos. Ya venden están vendiendo a los gringos, les están vendiendo ¿cómo se llama? Un tallímetro infrarrojo. Ese tallímetro simplemente uno se lo pone al paciente y le dice la talla, pues. Muy bueno. Pero aquí pues no lo vamos a tener en todos los consultorios. Y el índice de masa corporal es fundamental para hacer el diagnóstico, sobre todo de sobrepeso de sobrepeso y de obesidad. Ustedes miren acá. Entonces, los pacientes que tienen índice de masa corporal para la edad por debajo de 2 desviaciones estándar, se habla de delgadez. Entre 2 y menos 1 de riesgo para delgadez,
En pacientes que tienen más de una desviación estándar, hasta 2 desviaciones estándar es sobrepeso y más de 2 desviaciones estándar es obesidad. Generalmente en los menores de 2 años la clasificación de obesidad o de sobrepeso se tiene que reñir uno mucho a cómo es la curva de crecimiento, porque si la curva de crecimiento siempre ha sido así, son generalmente niños entre los 1 y los 2 años, a no ser de que sean unos comedores impresionantes, son niños que tienen esa tendencia. Si esos niños se cuadran solitos antes de los 2 años, perfecto, no hay ningún problema. Pero si llegados los 2 años, esos niños llegan con índices de masa corporal por encima de 2 desviaciones estándar, que están o en sobrepeso o en obesidad, a esos niños ya se les tiene que empezar a tomar medidas para controlar tanto el peso como la talla. Pero bueno, no es tan fácil. Esta es una valoración inicial. Uno puede tener cambios incluso hasta 2 desviaciones estándar que pueden ser normales. Este niño, por ejemplo, tiene cambios en la valoración de 2, aquí estaba en esta, pasa a esta, tiene realmente un cambio solamente de desviación estándar, o sea, no tiene cambios de 2, entonces puede ser normal. Estas son todas las curvas que ustedes han. Una preguntita. O sea, Sí. que si es un niño o niña y oscila entre menos una desviación estándar durante 4 o 5 controles, es normal. Si no se sale de esa desviación, o sea, si no cambia. Si se cambia por lo menos otra desviación, ya se considera completamente normal. Bueno, ahora sí vamos a hablar de un poquitico ya de otras cosas más. ¿Cómo se valora la anemia en el paciente? Por lo menos en lo que tiene que ver con... Hay que cerrar algunas toques. Aquí está, al lado izquierdo, al lado izquierdo, al lado izquierdo, a la... No, para que le dé actualizar. Sí. No, es que abrió 2 pestañas. Sí. Pero déjame tirar. Pero no está abierta aquí abajo, ¿cómo? Sí, estaba... Sí. Sí, ahí abajo en Es que la abrió 2 pestañas en Google. Google Chrome. Siempre a uno le dijeron cuando le veían las conjuntivas que usted está anémico, pero realmente la valoración de anemia está basada en la palma de los pies, en la planta de los pies. ¿Cómo se verifica, por lo menos desde el punto de vista diabético, si los pacientes tienen anemia? ¿Se clasifica la anemia como el paciente que tiene anemia severa, anemia o simplemente no tiene anemia? En todos los casos siempre preguntar a la madre acerca de problemas del niño, verificar de signos generales de peligro, preguntar sobre todo sobre dificultad para respirar, diarrea, fiebre, problemas de oído, garganta, salud bucal, estado nutricional y luego clasificar la anemia. Preguntar, ¿ha recibido hierro en los últimos meses? La propuesta de la Organización Mundial de la Salud es que los niños los primeros 5 años, por lo menos, mínimo una vez al mes, un mes seguido, deben recibir una vez al año hierrito. Y ese hierrito, pues, generalmente es de entre 3 y 5 miliequivalentes, o bueno, sí, miliequivalentes de hierro elemental por kilo. Como profilaxis se puede dar entre 1 y 3, que más o menos traduce entre 1 a 2 gotas por kilo por un mes. Observar si tiene palidez palmar, si es intensa, o si tiene palidez conjuntival. ¿De cuánto? De sulfato ferroso. Sulfato ferroso. De 1 a 2 gotas por kilo.
un mesecito. Esto es lo que hace la diferenciación. El color de la planta, este es un niño normal, que tiene una coloración normal. Este es un paciente que tiene una palidez palmar leve, y este es obviamente un paciente que tiene una palidez palmar intensa. Entonces la clasificación de la anemia es: a paciente que tiene anemia severa, es paciente que tiene palidez palmar o conjuntival intensa. Se debe referir urgentemente al hospital si no hay causa clara o sin respuesta terapéutica. Siempre se debe descartar VIH. Si tiene una palidez palmar o conjuntival leve, tiene una anemia, se da hierro por tratamiento cuando ya está configurado el tratamiento, no como profilaxis, mínimo por 3 meses. Aconsejar a la madre sobre alimentación adecuada, enseñar signos de alarma para regresar de inmediato y enseñar medidas preventivas específicas, y un control cada 14 días en el servicio. Cuando ustedes se van a encontrar con laboratorios de primer nivel, que a veces uno tiene la duda si tiene anemia por deficiencia de hierro o no. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque la respuesta a la hemoglobina no va a ser tan rápida. Uno podría hacer una prueba terapéutica simplemente con el recuento de reticulocitos. Simplemente le dan sulfato ferroso, y si los reticulocitos aumentan, es un paciente que tiene una anemia por deficiencia de hierro. Ese es el diagnóstico, no necesitan meterse más en cuentas. Porque a veces empieza uno, no, vamos a mandarle ferritina, capacidad de saturación de transferrina, vamos a mandarle un poconón de cosas. Pero solo con el aumento de los reticulocitos, que lo pueden estar logrando en 5 días o en 7 días, con eso uno ya hace el diagnóstico. Si no hay aumento de los reticulocitos, muy posiblemente el problema no sea anemia por deficiencia de hierro. Porque eso simplemente lo que significa es que tenemos una reserva en la médula ósea que responde al sulfato ferroso. Eso es el aumento de los reticulocitos. La anemia severa básicamente dice, cuando uno hace esa clasificación, casi que le está diciendo, mire, el niño tiene una hemoglobina menor o igual a 7 gramos por decilitro. O sea, así clasifica el niño que tiene palidez palmar intensa y debe ser referido urgentemente a un hospital, ya que su nivel de hemoglobina es menor de 7. La anemia se trata de manera ambulatoria con hierro a dosis de tratamiento por 3 meses. Aunque esto es lo que propone IEPI. El año pasado un hematólogo infantil en el Congreso Nacional de Pediatría dijo que si ustedes quieren tratar la anemia, no la pueden tratar por 3 meses, mínimo debe ser 6 meses. ¿Por qué? Porque solamente en 3 meses ustedes están tratando. Primero, están tratando la anemia per se, o sea, es que uno no puede llegar a anemia, que es la disminución de la hemoglobina. Tiene que tratar la ferrenemia, o sea, la hipoferrenemia, o sea, básicamente la ferritina está bajita, y para llenar los depósitos de ferritina se demora el doble de tiempo que uno se demora para corregir la hemoglobina. O sea que ustedes necesitan para corregir la hemoglobina mínimo entre 8 y 12 semanas. Y necesitarían el doble más, o sea, por lo menos 6 meses para corregir para corregir la hipoferrenemia. O sea, mínimo 6 mesecitos de tratamiento. Nadie se muere de sobredosis de hierro oral. Nadie. Ustedes no le tengan miedo. El hierro coge el hierrito que necesite y el resto va para afuera. Vamos a hablar de la enfermedad bacteriana más importante en pediatría. El 66% de las infecciones bacterianas en pediatría son otitis. En menores de 5 años, claro. Hay que hacer una definición de términos, y esa definición de términos la vamos a hacer basada en estos 4 términos fundamentales: otitis media aguda, crónica, recurrente, y la temida mastoiditis, que es así, la más maluquita de todos. Los problemas de oído son muy frecuentes en menores de 5 años, son el 66% de las infecciones bacterianas en menores de 5 años. Con las vacunaciones han cambiado el espectro de los gérmenes que producen otitis. Antes de que la vacuna de Haemophilus influenza se hiciera, estuviera en el país, uno podría decir que
el 80% de las infecciones, pues, de las otitis, neumonías, inclusive hasta las meningitis eran producidas por hemófilos influenza y por neumococo. Se puso la vacuna de hemófilos influenza y eso ya no lo volvimos a ver ni en caricaturas, eso ya ni se ve. Con la vacunación para neumococo, que es el Prevenar, empezó en el país, en el 2003. Empezamos con Prevenar 7, ya vamos en Prevenar, el Estado ya va a Prevenar 10 y ya vamos para la Prevenar 13. Ya hoy es muy raro ver, digamos, infecciones, por lo menos infecciones bacterianas severas por estreptococo, pero se siguen viendo otitis. Entonces la mastoiditis, su prevención y tratamiento oportuno son acciones decisivas para el desarrollo integral. La más miedosa de todas, las complicaciones de otitis, es la mastoiditis. Es la infección de las células mastoideas causada por extensión de la inflamación que ocurre en otitis media aguda. Generalmente es por debajo de los 2 años. Es una enfermedad grave, siempre se tiene que hospitalizar. Se acompaña de fiebre, cefalea, dolor y signos de otitis media, causada todavía por neumococo, hemófilos, por piógenes también y por estafilococo aureus. La otitis media aguda es una enfermedad de comienzo agudo con signos de inflamación y difusión en el oído medio. Abombamiento del tímpano, que tiene que tener como característica fundamental no solamente el abombamiento, sino que tiene que tener la movilidad limitada. No todo oído abombado es otitis. Lo ideal es que cuando ustedes vean un niño que tiene gripa y que tiene el oído abombado o el tímpano abombado realmente, le hagan neumatoscopia. Ustedes han visto ese huequito que tienen los otoscopios, eso no es de adorno. Para eso uno tiene una bombita. Entonces cuando ustedes tienen un niño que tiene una otitis, háganle neumatoscopia y uno ve cómo el tímpano se mueve. Si el tímpano se mueve, entre comillas, se descarta otitis. Si el tímpano no se mueve, muy posiblemente ya hace el diagnóstico, pues, más otros síntomas, pues. Niveles hidroaéreos en el oído medio, otorrea, eritema de la membrana. Su incidencia ha aumentado en las últimas 2 décadas, la mayor incidencia en menores de 2 años. Niño que empiece con otitis antes del año de vida tiene 5 a 10 veces más riesgo de terminar operado, o sea, de terminar con adenoidectomía y timpanostomía o timpanocentesis, pues con tubitos de ventilación. El factor más importante como causante de otitis media es la disfunción de la trompa de Eustaquio, y la disfunción de trompa de Eustaquio está asociada con 2 cosas: con hipertrofia de adenoides y con tetero o chufo. Entonces sigue siendo también el causante más importante del neumococo, hemófilos influenza y la moraxella catarralis. Es un proceso fundamentalmente bacteriano. La otitis media crónica es la persistencia del proceso inflamatorio asociado con supuración persistente por más de 2 semanas. La otitis media recurrente son 3 o más episodios de otitis en los últimos 6 meses o 4 o más episodios en el último año. Siempre que tengan un niño con otitis media recurrente, como les decía, siempre lo que tienen que evaluar, se tienen que evaluar 2 cosas. 1, hay que hacerle una impedanciometría a ese niño para ver qué tanto compromiso, qué tanta secuela le ha quedado de las otitis. Y 2, radiografía de adenoides o de cabo faríngeo, pues, para ver cómo están las adenoides. ¿Cuáles son factores de riesgo para otitis? Bajas condiciones socioeconómicas, meses fríos, asistencia. La guardería es el factor de riesgo más importante. Ser niño, historia familiar, la ausencia de lactancia materna, el uso de biberón y tabaquismo. No solamente tabaquismo dentro de la casa, sino fuera de la casa. Existen 125 sustancias que produce el cigarrillo que se adhieren a la ropa o a la piel. Esas 125 sustancias están comprobadas que cuando se ponen en contacto con la vía aérea, pues cuando un niño respira, pues valga la redundancia, respira estas sustancias, irritan la vía aérea y son factores de riesgo para el desarrollo de otitis. Entonces lo que uno casi que les diga a los papás que fuman es que cuando lo vaya a coger se bañe y se cambie de ropa. Porque es que yo no fumo en la casa, no fumo en la casa, pero estas 125 sustancias quedan en la piel, quedan en la ropa y el niño, pues el papá lo va a abrazar, lo va a cargar, pues obviamente. Entonces esa es la recomendación que se hace. ¿Tiene el niño un problema de oído? Si la respuesta es afirmativa o tiene fiebre,
porque es una de las cosas que uno tiene que descartar, preguntar, ¿tiene el niño dolor de oído? ¿Le está supurando el oído? En caso afirmativo, ¿hace cuánto tiempo? ¿Ha tenido más episodios de otitis media? Si la respuesta es afirmativo, ¿cuántos en los últimos 6 meses o en el último año? Observar y palpar, observar si hay supuración de oído, observar si el tímpano está rojo, abombado e inmóvil. Y palpar para determinar si hay inflamación dolorosa detrás de la oreja. Entonces la pregunta es, ¿tiene el niño problema de oído? Solo se evalúa a este punto si la madre responde afirmativamente. No es fácil evaluar el dolor en niños, obviamente en lactantes. Por eso en todo niño con fiebre e irritabilidad, sobre todo menores de 2 años, se debe evaluar en busca de problemas de oído. Es el síntoma principal en el diagnóstico de otitis, el dolor de oído. Le está supurando el oído, por lo que hablamos ahorita. Si una supuración por más de 14 días ya hace el diagnóstico de una otitis media crónica. Una supuración menos de 14 días es una otitis media aguda. ¿Ha tenido más episodios de otitis media? Sí. ¿Cuántos en los últimos 6 meses y en el último año? Lo que yo les decía, esto hace el diagnóstico de una otitis media recurrente. Y es lo que tiene que buscar uno, secuelas o causas. Observar si hay supuración de oído. Este es muy fácil, pues, este diagnóstico lo hace un ciego. Pues una mastoiditis, ese mastoiditis pues la hace cualquiera. Las mastoiditis siempre se manejan hospitalariamente, nunca van para la casa. Observar si el tímpano está rojo y abombado e inmóvil. A la otoscopia se ve el tímpano abombado y rojo. Si no se ve así, se va a hacer una neumatoscopia para verificar disminución de la movilidad del tímpano. Palpar para determinar si hay inflamación dolorosa de lateral de la oreja, la tumefacción dolorosa de la apófisis mastoidea asociada a dolor clasificado como mastoiditis. Esta es la clasificación que ya hablamos ahorita. El tratamiento sigue siendo el mismo. Estamos en la época del miedo. El tratamiento de amoxicilina, la dosis es de 90 miligramos por kilo por día. La respuesta la tienen que estar viendo en 48 o 72 horas. ¿Cómo se van a dar cuenta? Mejora, quita la fiebre, lo primero que va a quitar es la fiebre. Evalúenlo siempre a las 48 horas después de iniciar el tratamiento. Si ustedes no ven mejoría a las 48 horas, o si el pelado en los últimos 3 meses previos ha recibido otra tratamiento, o sea, recibió amoxicilina previo en los últimos 3 meses, ustedes se pueden saltar la amoxicilina y pasar a otro antibiótico en su escala, que es la amoxicilina clavulonato, que generalmente no la dan las EPS, generalmente los pacientes la tienen que comprar, o usar otro tipo de antibióticos. Pero por favor, no manden cefalexina, que ahora están mandando cefalexina hasta para los piojos. ¿Por qué? Porque las mamás, y yo soy consciente, las mamás le dicen a uno en el consultorio, doctor, ¿otra vez amoxicilina? Pues si le sirve, pues, ¿por qué vamos a mandar otro? Entonces la presión social y de las casas farmacéuticas te empiezan a mandar cefalexina, que Unacin, ¿qué más estamos viendo ahora mucho? Cefadroxilo, están mandando 2 manos. Entonces lo que están haciendo es variando la resistencia de este neumococo que todavía es toriable. Acuérdense, yo siempre les digo, una otitis es tener un neumococo que es una gonorrea a medio centímetro del cerebro. O sea, lo tiene ahí a una patada. Ese hijo de puta de mete. Yo nunca he visto una meningitis por neumococo sin secuelas. Nunca. Y la secuela más bajita es sorderas. Esa es la más bajita. Yo no ver un niño que era completamente normal, con una parálisis cerebral por unos abscesos intracerebrales muy triste. Un niño que era completamente normal. ¿Por qué? Porque le mandaron cefalexina, pues. Era más fácil mandarle amoxicilina, así la mamá le empute a uno, por lo menos uno hace las cosas bien. Entonces, eso es en oído. Vámonos para la otra causa muy frecuente de consulta. Si alguien odia el benzetacil, ¿alguien le tocó benzetacil cada mes?
¿A vos te tocó? ¿A quién le tocó? Bueno, entonces quédame. Ah, pues que. Y todos nos acordamos del que nos lo puso, pues. Hay dos cosas en la vida que a uno no se le olvidan. El hijo de puta que la mandó y el hijo de puta que la pone. Ah, no, y hay otra cosa que nunca le olvida a uno, el nombre del cirujano que le operó la hemorroides. Esa sí que no se le olvida a uno ni en pintura. La gran mayoría de las faringoamigdalitis son virales, sobre todo si tienen menos de 3 años. Yo he visto hasta menores de 1 mes que le han puesto benzetacil que porque le ven la garganta roja. Y yo, puta, ¿cómo harán para venderla? Yo no le he podido ver la garganta roja a un niño hace 18 años que voy pediatra. Y he visto peladitos con dosis de benzetacil intramuscular. Tanto que no tienen, pues, no tienen nalguita para eso, por Dios. Pues, yo creo que ni Natalia París tenía nalga en esa época, pues, pero bueno. Entonces, ¿cómo evaluar al niño con problemas de garganta? Clasificarle al niño con problemas de garganta, hacerle el diagnóstico de faringoamigdalitis estreptocóxica, faringoamigdalitis virales, o si no, o no tiene faringoamigdalitis. El dolor de garganta es uno de los síntomas más comunes en pediatría. Si usted tiene dolor de garganta solito, puede que tenga amigdalitis. Pero si usted tiene dolor de garganta, más moqueadera, más tos, eso es una cagada o gripa. Pero bueno, la mayoría de las infecciones de garganta son virales y se mejoran en unos pocos días con una buena atención casera. Es un proceso agudo, febril, con inflamación de las faringoamígdalas, con edema, eritema, exudado, úlceras y vesículas. No todo lo que brilla es oro. No todos los exudados son pus. Hágame el favor. Si usted tiene un hijo de puta herpes metido en una garganta, eso da unas cosas espantosas. O sea, si ustedes van a ver, espero que los vean, muchas, gingivoestomatitis herpética. La gingivoestomatitis herpética en los peladitos es la enfermedad del 10º día, del 5º médico, como le quieran decir, porque esa huevona de quita solo. Y el peladito seguramente pasó por amoxicilina, benzetacil, de más que clindamicina, de todo ha pasado. Usted le mira las amígdalas y esos son unos exudados allá horribles, y hasta sangre. Entonces, y casi siempre eso es viral. Entonces, no siempre los exudados son pus. El examen clínico de la garganta no permite diferenciar entre faringoamigdalitis causada por estreptococo beta hemolítico de grupo A de la causada por otros organismos. Sin embargo, la presencia de síntomas sí típicos de infección viral son como moqueadera, disfonía, tos, conjuntivitis, diarrea o aftas. Deben hacer pensar al médico que no se trata de una faringoamigdalitis estreptocócica. La amigdalitis por estreptococo beta hemolítico es muy rara en menores de 3 años, más rara que un marrano a raya. Y se debe ser cuidadoso para no formar el antibiótico innecesariamente. Yo llevo 18 años de pediatra y créanme, no he visto la primera fiebre reumática. No la he visto. No sé si es que no me ha tocado, pero bueno. En los niños mayores de 3 años se puede decir que las manifestaciones clínicas características de una infección por estreptococo beta hemolítico son síntomas: inicio brusco de la fiebre, dolor de garganta de intensidad variable asociada con no dificultad para tragar, síntomas generales como cefalea, mialgias, náuseas, vómito y dolor abdominal. Como signos tiene eritema difuso, inflamación de la faringe, úvula hipertrófica del tejido linfoide en faringe posterior. Tiene amígdalas eritematosas, inflamadas, con exudado confluente blanquecino amarillento, entre el 50 y el 90% de los casos. Tiene petequias o lesiones anulares en forma de dona en paladar blando, úvula o faringe posterior. Tiene adenomegalia cervical anterior dolorosa, al tacto, 30 o 60%. Aliento fétido. Otros hechos que pueden sugerir infección por estreptococo beta hemolítico: presencia de erupción escarlatiniforme, que es una erupción que el diagnóstico es simplemente como papel de lija, es como si uno estuviera tocando papel de lija. Ausencia de tos, o sea, si no tiene tos, si no tiene moqueadera, si no tiene ronquera, si no tiene conjuntivitis, si no tiene aftas, ulceraciones de mucosa oral ni diarrea, ahí se podría pensar en eso.
Si tiene el niño problemas de garganta, si la respuesta es afirmativa, el niño tiene fiebre, preguntar, ¿tiene dolor de garganta? ¿Tiene fiebre? ¿Qué edad tiene? Ahí la clasificación de mayores de 3 años o menores de 3 años es distinto. Observar si las amígdalas están eritematosas con exudado confluente blanquecino amarillento, palpar el cuello, determinar si hay adenomegalia cervical anterior dolorosa. Miren la clasificación, facilita. ¿Cuál es el que tiene faringoamigdalitis estreptocócica? De 3 años o más, con fiebre. ¿Qué tiene? O sea, tiene que tener todos estos. 3 años o más con fiebre, amígdalas eritematosas con exudado confluente blanquecino amarillento. Y ganglios crecidos y dolorosos en cuello. Tiene que tener todas. Ahí sí, hágale. Métale lo que quiera. Yo, en 18 años de pediatra, nunca he mandado Encetacil. Lo tengo que reconocer. Hay muchas otras cosas. Pembeca es mucho más barato, o sea, penicilina oral, claritromicina, acitro, bueno, lo que quiera. Faringoamigdalitis viralas, uno de los siguientes. Criterios anteriores en el menor de 3 años o sin fiebre, amígdalas eritematosas, con o sin exudado blanquecino amarillento, sin ganglios crecidos dolorosos, es una faringoamigdalitis viral. El tratamiento, acetaminofén. Doctor, ¿otra vez acetaminofén? Sí. Eso siempre lo mandan en la EPS. Es que es muy bueno. Las mamás creen pues que uno manda acetaminofén pues porque es lo más barato pues que no. Y vamos a acabar con vacunas. Tristemente tenemos, o tristemente no, alegremente tenemos uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo. Tenemos el tercero o cuarto esquema de vacunación más completo del mundo. Y tenemos una de las mejores coberturas en vacunación del mundo. Estamos en los primeros 10, que siempre es mucho decir. Pero tenemos un vecino cagado. Así es sencillo. Cuando uno tiene un vecino cagado, a uno le da diarrea, textualmente. Tengo una pregunta del tema anterior de la faringoamigdalitis. ¿Seguiríamos entonces el esquema de tratamiento que propone el... Es muy bueno, cualquiera. O sea, pueden usar penicilina oral, pueden usar amoxicilina, es un tratamiento buenísimo con una dosis adecuada. Acitro no aparece en IEPI realmente, ni clarito. El que aparece es amoxicilina. Se puede usar, es perfecto, sin problema. Pero no me vayan a usar tampoco cefalexina, que también está de moda hasta para los piojos, como les decía. Entonces tenemos un vecino cagado, y cuando uno tiene un vecino cagado termina con diarrea. Y no solamente eso, sino que a ustedes les va a tocar enfrentar, por ahí hay uno de los de puericultura, los movimientos antivacunales. Mientras la mamá cree que sabe más que uno, ustedes lo llegan y ¿para qué le va a poner eso si eso es autismo? O sea, ¿para qué le va a poner vacuna de influenza si eso es autismo? Y resulta que uno le dice al huevetas ese que dijo que las hijueputas vacunas producían autismo, primero le quitaron el título, no pudo volver a ejercer en el Reino Unido. Le demostraron a ese señor que tenía un negocio que eran quelantes del mercurio. Uno de los estabilizantes de las vacunas era el timerosal. El timerosal es un derivado mercurial. Y ese huevetas dijo que el timerosal producía autismo. Y también le demostraron que los 12 niños que él presentaba pues en el artículo se los inventó. Estamos hablando de 1997. Y cada vez más hay más mamás y papás que no permiten vacunar a sus niños. Recuérdense que el no vacunar es maltrato infantil por negligencia. Uno puede poner envueltas a un papá o a una mamá. Yo también les digo, ustedes no son ni Superman, ni hacen parte de la Liga de la Justicia, ni nada, no se crean dueños, o sea, porque uno a veces como médico, sobre todo cuando sale, uno cree que va a arreglar el mundo, entonces pone a pelear con un papá. Así como puede ser maltrato infantil, hay disentimientos informados. Entonces yo no me pongo a pelear con los papás. ¿No quiere que lo vacunemos? Listo. Aquí hay un disentimiento. Esto es un disentimiento informado de vacunación. Fírmelo. Listo. Y en mi consultorio,
Cuando me llegan los pacientes que me dicen, doctor, es que yo no estoy de acuerdo con la vacuna, yo le digo, señora, dígale a la secretaria que le devuelva la plata porque yo no estoy de acuerdo con los papás que no están de acuerdo con las vacunas. Yo no voy a tener un paciente que no se pone las vacunas y que va a estar, cada vez que le dé una puta fiebre, yo voy a estar frunciendo el culo, dañándome la cirugía de hemorroides. Entonces, o sea, es así de sencillo. Y no estoy de acuerdo con eso es maltrato infantil. Es que para uno aguantarse esta charla, esta huevonada tanto tiempo, tengo que hablar maricadas. Pero bueno. Sí, claro. Entonces la vacunación, o sea, para usted tener un programa de vacunación adecuado, tiene que tener coberturas por encima del 95%. Colombia tiene en ese momento coberturas por encima del 97%. Pero Colombia es un país multifuncional. Hay partes en el país donde hay coberturas por encima del por debajo del 89%. Muy triste. Eso sí da tristeza. Porque pues las vacunas son gratis. Pero básicamente porque no alcanzan a llegar. Pero bueno, el esquema de vacunación es el esquema de vacunación del programa amplio de inmunizaciones. Esquema de vacunación para niños de 1 a 2 años es lo que vamos a hablar, sin antecedente vacunal o con esquema incompleto. Vamos a mirar, y se los voy a mostrar, algunos esquemas que se llaman esquemas alternativos. Los esquemas alternativos es para cuando ustedes se encuentren esos papás que son medio canzoncitos, que no, pues digamos que no están de acuerdo con las vacunas, pero que van a tener un problema muy grave el día que vayan a entrar a una guardería, porque en la guardería lo que les van a preguntar es, a ver, el carnet de vacunas. Y las vacunas, las guarderías me parecen muy inteligentes. Ah, no, yo aquí no va a recibir un peladito en vacunas, las bebas. Para que empiecen a enfermar aquí a todos estos pelados, las madres. A eso les toca chupar a ellos. Después del agua potable, uno de los más valiosos avances de la medicina en la prevención de graves enfermedades infecciosas a través de vacunas, con una altísima relación costo-beneficio, son las vacunas. Dada la seguridad de las vacunas actualmente disponibles y sus grandes beneficios en la prevención de muertes, enfermedades y secuelas, las vacunas son un derecho inalienable de los niños, una obligación del Estado y de las familias en aplicárselas a todos los niños según los esquemas aprobados por las autoridades mundiales y nacionales de salud. Ningún padre de familia o cuidador tiene la atribución de decidir no vacunar a un niño, pues le está violando sus derechos y exponiéndole a enfermedades muchas veces mortales. No vacunar a un niño es maltrato infantil por negligencia o abandono. Así se debería notificar a las autoridades competentes. Usted no peleen. Se le dice, señora, firme el disentimiento, muy querida usted, muy amable. Se van, ponen ahí en la historia clínica, maltrato infantil. Ese maltrato infantil, eso se va derechito, eso se va como bollo en diarrea. Y llega al Ministerio de Salud. Y en el ministerio, ¿por qué pusieron B? En Parabandocito pusieron maltrato infantil. Van y miren y dicen, ay, ve, es que aquí dice que no vacunaron. Señora, van y la buscan. Señor, ¿usted por qué no está? Bueno, la ponen en problemas. Pero ustedes no. Ustedes son notificadores. No van a cambiar el planeta. Lo mismo que cuando ustedes tengan un niño con maltrato infantil. O uno se enerva y le da una putería y uno dice, me voy a matar de malparido. Pero ustedes no van a arreglar nada. Ustedes notifiquen. ¿A quién le notifican? A la autoridad más cercana. En un pueblo donde haya comisaría de familia. ¿A quién? A la policía. Pues, pero no me pongan ustedes allá, pues, que a veces se las da como de superhéroes. Siempre. Como les decía, el documento de identificación más importante de los niños es el carnet de vacunación. Los otros me importan un culo. Por otra parte, dentro de una realidad, bueno, eso es carreta, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Siempre pedirlo. Cuando no lo tengan, siempre poner en la historia, la mamá no trajo el carnet de vacunación. Para que el compañero posteriormente lo pide y verifique. Lo ideal es verificar que tenga todas completas de acuerdo a la edad, ¿no? La vacunación siempre empieza pues cuando uno nace. La vacunación inicial es siempre BCG, hepatitis B. Algunas veces hay que adelantarlas. Solamente la única justificación bajo la cual uno difiere la vacunación, por ejemplo la de BCG, es en VIH, no más. Esa es la única justificación para diferirla, pero uno casi que ya sabe eso. Ya vienen con la orden pues cuando las mamás tienen VIH. ¿Cuál es el esquema de vacunación para niños entre 12
Estos son, digamos, esquemas alternativos. De 12 y 23 meses que no tienen ningún antecedente de vacunas. Puede pasar, les va a llegar. Aquí hay mucho venezolano. Medellín está calculado en este momento que tenemos 17.000 venezolanos. Mal contados. Y póngale que esos 17.000 venezolanos, póngale cuántos niños hay metidos ahí, no sé. O sea, mal contados hay 17.000 venezolanos. Cúcuta tiene 180.000 venezolanos circulando entre Cúcuta y Venezuela, diario. Eso para ellos sí es un problema, para nosotros también, pues. Entonces, se pueden hacer 3 dosis de polio oral con un intervalo de 4 semanas. Una dosis de pentavalente, que es DPT, hemófilos influenza y hepatitis B. 2 dosis de DPT monovalente con intervalo de 4 semanas después de la pentavalente. 2 dosis de hepatitis B monovalente con intervalo de 4 semanas. Una dosis de triple viral, una dosis de fiebre amarilla. Y 2 de neumococo. Cuando ustedes tengan un niño que no tenga seguridad, bueno, que aparentemente no tenga seguridad social en Colombia, mándenlo para cualquier cosa del municipio, a cualquier centro médico de Metrosalud. Allá le ponen la vacuna, ya no le preguntan nada. ¿Tiene carnet de vacuna? No. ¿Tiene vacuna? No. Ah, bueno, venga, vamos, empecemos. El esquema de vacunación para niños entre 12 con esquema incompleto. Siempre completar el esquema según las dosis recibidas, según lo que haya recibido. Los niños de 12 a 23 meses solo requieren una sola dosis de hemófilos influenza. Si ya la tiene, se completa solamente con DPT, hepatitis B y con un intervalo de 4 semanas. Deben recibir sus primeros refuerzos de polio oral y DPT un año después de la aplicación de las terceras dosis y su segundo refuerzo a los 5 años. Niños entre 2 y 5 años que no tengan ningún antecedente vacunal, se le tienen que colocar las 3 dosis de polio oral con intervalo de 4 semanas. Eso es impajaritable, eso no se puede negociar. La polio sí es una enfermedad. Ya hay estados en Estados Unidos, Utah y Arizona, que tienen brotes de polio. Un país que tenía erradicado el polio hace más de 40 años. Vergonzoso, ¿no? ¿Por qué? Por los movimientos antivacunales. 3 dosis de DPT monovalente con intervalo de 4 semanas. 3 dosis de hepatitis B. Una dosis de triple viral, sarampión, rubiola y paperas. Una dosis de fiebre amarilla y una dosis de neumococo. La polio intramuscular solo se les pone a los niños en los 2 meses. O sea, cuando se está iniciando esquemas, estos niños no, Sí. no se les pone ninguna. Se puede poner cuando estamos usando vacunas polivalentes. Pues cuando estamos usando esas vacunas comerciales que le venden a uno, que uno le dicen, venga, en vez de ponerle 6 chuzones, yo le vendo una que tiene casi todo para ponerle 2 chuzones. Se puede, no hay problema. Esquemas para niños de 2 a 5 años con el esquema incompleto. Entonces, completar el esquema, lo que yo les había dicho ahorita. Aquí me falta anunciar. Vamos a ver vacuna por vacuna y algunas observaciones que uno a veces ve pues, en algunas cositas que les puede pasar. La vacuna contra la tuberculosis es única, se pone pues en el hombrito. Todas las vacunas se colocan en un sitio determinado por convención. No es porque a la enfermera se le ocurrió. No, es que a mí me gusta ponerlo aquí, a mí me gusta ponerlo, bueno, no, ahí. O sea, la convención dice, la vacuna de hepatitis B se coloca en tal parte, la vacuna de BCG se coloca en tal parte. A ustedes no les tocó vacuna de ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, del sarampión alemán, bueno, se me olvidó. La vacuna contra la tuberculosis, dosis única, discutible. La vacuna de tuberculosis protege y está claramente demostrado contra las formas invasivas de la tuberculosis, o sea, contra meningoencefalitis TBC, y contra tuberculosis miliar. Esas son las formas más severas. Entonces está comprobado que entre ellos. La dosis es de acuerdo al indicado, es intradérmica en el cuadrante superexterno de la zona escapular izquierda. Recomendaciones: una vez reconstituida se aplica en las siguientes horas. ¿Qué pasa? Las mamás tienen la creencia de que si no se brota, si no hace papulita, si no se hincha, no le sirvió. Entonces, si no se hincha, no se pone rojita, ni hizo pápula, doctor, esa vacuna no le sirvió. Cada uno reacciona distinto. También está en el lado opuesto.
Pueden haber vesiculitas, incluso hasta el año después de haberse colocado la dosis. Entonces uno puede ver a veces vesiculita ahí, una vesiculita única, hasta el año de vida. Que no la estripen, por favor. Uno todavía ve mamás pegadas de eso como si fuera un barro, estripándole a vaina, y terminan es con abscesos. Eso se quita solo, eso no necesita hacerle nada. Cuando aquí ocurrió en una EPS muy famosa que hay allí al frente de, ¿cómo se llama eso? De donde viven los curas, de ese centro comercial de abajo, de Villanueva, en ese hospital que es esa cosa que existe allá. Vacunaron 10 niños con 10 veces la dosis de BCG. O sea, se equivocaron. En vez de poner punto 1, le pusieron 1 centímetro a todos esos peladitos. Entonces una carga ni la hijueputa de bacilo calmete guarino. Eso, o sea, que es alias BCG. Esos pelados hay que tratarlos como si tuvieran una tuberculosis. Esos pelados se ganaron un año de isoniazid oral con vigilancia por infectólogo. Entonces ahí, esos son los pacientes que realmente pueden hacer una BCGitis. Van a ver ustedes muchos, seguramente muchos pediatras, con ese término equivocado, que cuando se pone eritematosa, roja, dematizada la vacuna, tienen una BCGitis. Eso no es una BCGitis. La BCGitis es una reacción sistémica por la vacuna de BCG. Y generalmente está asociado con malas dosis de la vacuna, casi siempre. O pacientes inmunodeprimidos que de pronto no vieron, que no detectaron. Esos pacientes, eso es una tuberculosis miliar, textualmente. Entonces esos pacientes, un año vigilados con infectólogo, a la EPS se le fue pero hondo, porque tuvieron que meterle plática a eso. Vacuna contra la polio, esta es la reina de las vacunas. Hasta 1948 habían 50.000 casos mensuales en Estados Unidos de polio. Hasta 1943. Franklin Delano Roosevelt, el ilustre presidente de Estados Unidos, le dio polio y se murió de polio. Para que vean cómo son las cosas. A partir de la aparición de la vacuna de polio, en 3 meses habían pasado de 50.000 casos por mes a 12. O sea, esta es la reina de las vacunas. Yo siempre he dicho, esta es la reina la que deberían mostrarle a todo el mundo. Reacciones secundarias, ninguna. Cosas importantes, si el niño vomita la vacuna de polio oral en las primeras media hora después de ingerida, hay que repetirle la dosis. Hay que volverles a repetir. Y casi nunca da nada pues maluco, afortunadamente. Eso también no tiene contraindicación en VIH, que también se va a aplicar. Sí. Eso es cierto, la vacunación de polio oral tiene que cambiarse a polio intramuscular, porque la vacuna, o sea, el polio oral es un virus salvaje que se excreta por orina, por heces, y se vuelve esporas. Entonces, si yo tengo un man al lado que tiene sida, se lo llevo el hijo de puta. Una esporita esa le mete y al otro día está listo para la foto. Eso es una ventaja y una desventaja. Si que me preguntaste eso se llama el efecto rebaño. Hay algunas vacunas, una es la polio oral, otra es la neumococo y otra creo que el meningococo, que tienen el efecto rebaño. El efecto rebaño es que si yo te vacuno a vos, todos los que están alrededor terminan vacunados por excreción del virus, en este caso el virus de la polio oral. Entonces me inmuniza. Eso es que lo que de alguna forma ha permitido que los movimientos vacunales, digamos, todavía no hayan hecho tanto daño, pero el día que hayan muchos movimientos vacunales y que se extiendan de la forma que se están extendiendo, va a haber consecuencias a largo plazo. Entonces sí, la polio oral no se ve en niños, en familias en donde existe alguien inmunocomprometido, SIDA, uso de esteroides, citostáticos, pues hay muchas cosas pues ahora. Inmunodeficiencias primarias, no falta el que tenga por ahí una cabeza bien raras, que son bien extrañas. Vacuna contra tofenina, difteria y tétanos, famosísima, porque todo el mundo le dice a uno, doctor, entonces le pongo las formas acelulares. Las formas acelulares, ¿qué tienen? El componente de la tosferina, de la Bordetella pertussis, es distinto. Es la que más efectos secundarios produce, pero los efectos secundarios de la vacuna de EPT, estamos hablando desde fiebre hasta convulsiones y algunos casos de, entre comillas,
de encefalitis, muy raros. 1 por cada 8 millones de dosis. O sea, si a un hijo de uno le da eso, compre el baloto. Porque lo va a ganar. Pues, más de malas que un hijo de puta. O sea, si cae un meteorito, escóndase porque le va a caer encima. Más o menos eso es lo que uno le diría. Entonces, las vacunas acelulares no están dentro del plan ampliado de inmunización. El que da el Estado es la vacuna normalita, o sea, la que mata, pues, como dirían los movimientos antivacunales, pero para trabajadores de la salud hay que tener una consideración. El componente de la pertusis en las formas acelulares es menos antigénico. Entonces, a los trabajadores de la salud les dice uno, su hijo le va a tocar aguantarse un poquitico más la fiebre, el dolor y de pronto meter las convulsiones, no, pero por lo menos aguántese un poquito más porque los trabajadores de la salud, por lo menos las formas acelulares los cubren un poquitico menos. ¿Listo? Contra influenza estacional. Nosotros tenemos un problema gravísimo, y es que a nosotros siempre nos llega la vacuna de influenza cuando ya no se usa. Entonces a nosotros nos llega La del año pasado. no llega la del año pasado en abril. Ah, no, súper bueno, entonces nos usamos y fue puto, no, con eso, como duele la huevonada. Entonces sirve realmente muy poquito para nosotros. Se recomienda en forma rutinaria en cualquier paciente que tenga enfermedades pulmonares o cardíacas. O obviamente pues inmunodeficiencia. La triple viral, sarampión, rubéola y parotiditis generalmente no tiene no tiene secuelas, tiene secuelas como malucas, excepto un poquitico de fiebre. La de fiebre amarilla, que se coloca a partir de los 18 meses, aunque se podría poner a los 12 meses, da mucho malestar, da mucho fiebre, a veces hay algunos pacientes. Esta es una de las que más efectos secundarios tiene, pues, la que tiene más índice de efectos secundarios, 1 por cada 6 millones de dosis. Puede dar incluso a veces hasta síntomas muy parecidos a un Guillain-Barré, muy raro. La vacuna contra rotavirus, hay 2 tipos de vacunas de rotavirus, una que es oral y la otra que es muscular. La vacuna intramuscular, que fue la primera que se empezó, eso fue para en el 2001, como a los 2 meses de introducir en el mercado, la retiraron del mercado porque aparecieron 2 peladitos por allá con invaginación y los gringos muy exagerados, entonces dijeron que era la vacuna, pues al final demostraron que no. Los efectos secundarios son casi nulos, pues realmente la vacuna del rotavirus. La vacuna contra el neumococo, como les decía, es fundamental hoy en el esquema de vacunación, incluye 3 dosis, la primera a los 2, la segunda a los 4 y la tercera a los 12 meses. Ese esquema es igualmente efectivo que vacunar 3 dosis iniciales con un refuerzo después del año. La vacuna contra hepatitis A está indicada en personas por encima de los 12 meses de edad y en Colombia ya se aplica a los niños dentro del esquema del PAI. ¿Cuáles son las razones para no vacunar a un niño enfermo? Fácil, se las voy a resumir, ninguna. La única indicación, o bueno, la única razón para no vacunar a un peladito enfermo es que esté muriendo, o sea, que esté en una sepsis, en un shock, pero no porque lo va a acabar de matar la vacuna, sino que porque la respuesta antigénica es nula, o sea, pues se disminuye mucho, entonces no hay ninguna razón. Es muy frecuente que los puestos de vacunación devuelvan peladitos. Ah, es que tiene gripa. Entonces, ¿para qué le va a poner la vacuna? No, es que ¿para qué le pongo la vacuna si tiene gripa? No, pues ¿para qué no? Pues, eso llaman oportunidades perdidas. Eso no puede pasar. Uno no puede perder la oportunidad de que una señora vaya a un puesto de vacunación a que lo vaya, no, es que está tosiendo, no, yo no le voy a poner la vacuna. Yo entiendo hasta cierto punto el miedo de las que ponen las vacunas, porque ellas dirán, si yo le pongo la vacuna y le pasa alguna cosa a este peladito, me van a echar la culpa a mí. Digamos que sí, yo entendería ese miedo, pero no me parece un miedo lógico porque realmente eso no va a suceder. Entonces, siempre la única indicación de no vacunar a un peladito es que esté muriendo, porque como les digo, no porque la vacuna lo vaya a matar, simplemente porque la vacuna no va a funcionar. Si usted tiene un pelado en un shock séptico y le va a poner una vacuna, pues, no tiene cómo responderle, pues. A ese peladito usted le pega un escupitazo y se muere. No tiene ni cómo defenderse. No, pero es verdad. Entonces, es básicamente eso. O sea, no es por la vacuna.
Ustedes no le tengan miedo, no existe ninguna razón para devolver un peladito por eso. El problema actual de los movimientos antivacunales es más por culpa de nosotros que por culpa de ellos. Yo pienso que, pues sobre todo los pediatras, nosotros nos tendríamos que sentar con los pacientes, con los papás de los pacientes y decirles, mire, vamos a poner esta vacuna, puede pasar esto, pero es que esto es muy raro, Pero si nosotros dejamos, que es lo que ha pasado hoy, que los que están informando a los papás, sean el doctor Google, Facebook y demás, estamos llevados del hipócrita. Muchachos, acabamos. El jueves vamos a hacer un taller de líquidos electrolitos, famosísimo taller de líquidos electrolitos. Lean de donde quieran. Lean de donde quieran, del libro que quieran. El New England Journal of Medicine sacó la última revisión de líquidos electrolitos en pediatría hace 2 años y medio. Lo pueden conseguir en cualquier parte. El libro de la CIR no es bueno en líquidos electrolitos. Hay un libro de la Universidad del Rosario de Bogotá, de la Universidad de la Misericordia de Bogotá, que se llama así, líquidos electrolitos en pediatría. Vamos a hacer 10 casos clínicos. A eso nos vamos a dedicar el jueves, a hablar pues para ver esos casos clínicos. Para que tengan claro lo de puericultura, ustedes son los pioneros. Vamos a hacer un curso de puericultura. ¿Qué es puericultura? Puericultura es crianza, básicamente eso. Que las mamás siempre les van a preguntar a ustedes de eso. Que mi niño no me come, que hace rabietas, que no hay que, ¿qué vamos a hacer? Entonces la idea es dividir el grupo en 13. Cada grupo de esos se va a encargar de esa clase. La van a hacer como quieran. Lo ideal es no hacerlas en presentaciones magistrales. Nos podemos sentar, hablar. La idea es que todos ustedes lleguen, o todos nosotros lleguemos leídos del tema, para que opinemos. Al final, los últimos 10 o 15 minutos, yo voy a hacer unas preguntas. Esas preguntas van dirigidas al grupo expositor. Vamos a ver, porque se supone que son los que más tienen que saber. ¿Dudas o preguntas al respecto? Puericultura, hay un libro de la Universidad de Antioquia que se llama El Niño Sano, que es de Editorial Panamericana. Es un librazo. Ese libro está gratis en Google Libros. Es un muy buen libro. Google Libros. Niño Sano. El Niño Sano. de la Antioquia. Es un librazo, es un super libro, está muy bien documentado. Y, por ejemplo, hay otras cositas que no saldrán ahí y me van preguntando y yo les mando lo que quieran. Bibliografía de todo eso, lo que quieran. El jueves empieza el primer grupo, que es el de hiporexia, si no estoy mal. Hiporexia sí tiene un capítulo muy bueno en el libro de la CID. En el libro de la CID de pediatría hay un capítulo de inapetencia, se llama inapetencia en el paciente pediátrico. Es un capítulo buenísimo. No sé, ustedes divídanse como quieran. Son 13 grupos, divídense. Como ustedes quieran. Ustedes son a libre albedrío. Ya están muy grandes. Aníbal.